amaneciendo este martes 7 de noviembre de las 10 de la mañana con 43 minutos. Verdaderamente y estoy emocionada porque esto fue una creación que marcó una generación de niñas, adolescentes, no solo en nuestro país, sino que en gran parte del mundo. Así que el día de hoy justamente vamos a conocer al alma detrás de la Agenda Julieta. Le damos la bienvenida a la ilustradora Florencia Olivos. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de volver aquí con mi personaje, con mucha expectativa también de lo que vaya a pasar, de todas las que tuvieron la agenda antes, y ojalá que la generación nueva también se pueda enganchar con mi personaje, con sus historias y con todas las cosas que hago de ella. Con sus amigos, con todas las aventuras de Julieta finalmente. Cuéntanos, Flo, ¿cómo comienza toda esta historia, ¿no? ¿Cómo fue el contexto en el que nace Julieta finalmente? Mira, fue una cosa muy fortuita. Yo estudié artes visuales y cuando salí de la carrera era muy difícil como decir, ¿dónde voy a buscar pega? Porque los artistas tenemos como que inventarnos lo que hacemos, y a mí me gustaba mucho dibujar, hacer historietas, y un día dibujando como en mi croquera apareció este personaje y fue como que dije, ella es, y empecé a inventar una historia, y en ese minuto quise como que dije, ¿cómo hago que esta historia que yo estoy haciendo llegue a este público, que era un público más femenino y adolescente? Y los cómics en ese tiempo eran más como de hombres, como los superhéroes y todo eso. Entonces yo pensé que si hacía como un libro de cómics no iba a llegar a quien yo quería que llegara. Y estaba el formato de las agendas, que ya existía en Chile, había como una tradición de eso. Y dije, bueno, voy a meter mis historias y mi personaje en una agenda. Y partió de una manera súper independiente. Yo en ese minuto contacté a el hermano de una amiga mía que tenía como su empresa también, que estaba recién partiendo, y los dos bien así como locos y arriesgados, como hagamos esta cuestión. Y la presentamos en noviembre del 2003. Por eso se cumplen ahora 20 años de esa vez, en la Feria del Libro, que se viene el próximo fin de semana y que vamos a estar también con la agenda. Muy bien. Y yo me instalé como en un puestito con mi agendita y no sé cómo, no sé qué pasó, que tenía una fila ahí de niñas que querían la agenda, y un poco fue como muy explosivo, y ahí empecé a trabajar como con muchas distintas marcas, que empezamos a desarrollar muchos productos. Yo seguía haciendo la agenda y fue realmente algo como que llegó a muchos lugares. Se vendió la agenda en más de 10 países de Latinoamérica, así que y yo era súper joven. ¿Te esperabas que esto fuera un fenómeno finalmente internacional? O sea, tú me contabas, comenzaste, digamos, casi que en un dibujo convencional, en algo que es una rutina diaria. Mi croquera donde dibujé la primera vez la Julieta, que estaba mucho más feíta, o sea, como que... No creo que feíta, pero quizás no tan perfecta como la tenemos hoy en día. Pero un poco... es bonito como que de una creación como muy íntima haya podido conectar con una generación finalmente, que de alguna manera, al ser una creación como más personal, como cuando una autora es muy observadora de las cosas que pasan, de qué está pasando, como desde cómo se vestía la Julieta, el tema de la música, y yo fui metiendo esas pequeñas cosas, y eso hizo que este personaje tuviera una real conexión con quienes la leían, y fue muy bonito. No es algo que yo me lo esperé, la verdad que fue como una cosa súper excepcional, pero hubo varias cosas que ayudaron a que esto pasara. Y por otro lado, yo estuve siempre como muy detrás
en ese tiempo como no habían tantas redes sociales ni nada, entonces... Claro, era quizás un poquito más difícil que el día de hoy, o sea, era todo Claro. en el diario vivir, del boca en boca, ir a las ferias del libro, como tú decías, estar presente, ¿no? Claro, y un poco la que era conocida ahí fue mi personaje, yo siempre estuve detrás, que también eso fue para mí muy como tranquilizador un poco yo tener mi espacio de creación, y un poco la que salió al mundo fue Julieta. ¿Y crees que entre Julieta y Flo hay parecidos? Sí, de todas maneras, o sea, la historia de los cómics es una historia como de ficción, pero hay muchos elementos míos ahí. Está Julieta, por ejemplo, le gusta leer, que a mí me gusta mucho la literatura, entonces yo trataba de meter ese tipo de cosas. Y por otro lado, en ese minuto también unimos un poco con la música, que mi hermano tenía una banda en ese tiempo que eran Los Difuntos Correa, y ellos estaban armando su banda y yo estaba con esto, entonces también mezclamos ahí como... Hicieron un match. Claro, y por otro lado, todas las historias que le pasan a Julieta tenían mucho que ver con lo que yo vivía en ese tiempo, que eran... Julieta iba a muchas tocatas, como había todo un ambiente, creo que como cultural, que yo que venía de estudiar arte, me relacionaba con todo este mundo de la música, que un poco se reflejaba ahí en todas estas historias que pasaba Julieta. Y que siempre han llamado la atención porque quizás no todas las personas lo viven tan de cerca como fue tu vivencia personal, Flo, y me quedo pensando, sabemos como mujeres qué difícil en la época de ser niña, preadolescente, adolescente, o sea, también fuiste una voz para todas esas niñas, ¿cierto? Para toda esa generación que finalmente se vio enmarcada y se sentía identificada con Juli. Claro, yo creo que ahí también había algo que yo quise hacer, un personaje que fuera más cercano a la vivencia que tenía yo y otras jóvenes chilenas o latinoamericanas, porque tenemos muchos referentes que vienen de afuera y hay poco que nos identifica como las que somos nosotras, que somos distintas en realidad. Y también ahí había una necesidad de poner un personaje femenino como protagonista. Creo que en estos tiempos como que el feminismo igual es entre comillas un movimiento más fresco. En esos años era todavía quizá algo de lo que se hablaba poco. Claro, dentro de que no hay nada como panfletario, ya solo el hecho de poner a una mujer como protagonista de su propia historia, creo que era un gesto súper importante. Y fue revolucionario. Cuéntanos también cómo ha sido el recibimiento. O sea, son 10 años de este respiro que te diste y que se entiende perfectamente. O sea, me imagino que los primeros años tuvieron que haber sido con mucha vorágine, ¿no? Claro, bueno, hacer todo lo que yo hice con Julieta fue mucho trabajo. Como que, la verdad, yo dibujaba todo el día, toda la noche casi, todas las vacaciones, como que... pero muy apasionadamente, porque también a mí me gusta mucho lo que hago. Y en un minuto decidí como darle una pausa a este proyecto, porque también las cosas creo que necesitan hacerse con amor y con entusiasmo, y es muy difícil mantener un proyecto arriba tanto tiempo. Y un poco en esa pausa hice otras cosas, armé mi editorial, que es ahora con la que sacamos la agenda de nuevo, que va a salir Ediciones, y donde además trabajamos con otros autores, ilustradoras y ilustradores chilenos, que ha sido muy lindo también para mí poder compartir como toda esa experiencia que yo tuve con Julieta apoyando a otros autores. Y ahora, después de este tiempo, como se acercaban los 20 años desde que saqué la primera agenda, fue como ya, esta es la fecha. Tengo que celebrar como esa primera agenda que fue hace 20 años atrás. Así que me puse las pilas para salir con la primera agenda ahora. Y ha sido maravilloso este reencuentro, la verdad, porque el cariño que tiene mi personaje... se ha mantenido, ¿no? ¿Tú sientes eso? Totalmente, o sea, para mí como en esos tiempos las redes sociales eran como más limitadas, ahora con Instagram, con todos los mensajes que yo puedo como establecer una comunicación súper directa,
me llegan muchas historias muy lindas, de experiencias que tuvieron, de quienes se las regalaban, como que había es muy bonito para mí como saber que el regalar una agenda, no sé, mi abuelita me la regalaba como un acto muy cariñoso. Y muy simbólico además, porque en esos tiempos uno se tomaba... Querido diario, Claro. el día de hoy, y tú contabas los secretos más íntimos en esas hojas. Sí, exactamente. Por eso a mí me gustaba también el formato de la agenda, porque por un lado estaba la historia de Julieta y por otro lado la propia historia de cada una de las que la leían. Entonces eso es un objeto que igual se atesora y que muchas ahora me escriben. Yo tengo guardadas todas mis agendas. Entonces fue como poder acompañar a un montón de niñas de una generación que guardaron ahí también sus historias y que ahora el volver a verla les trae todos esos recuerdos y esa nostalgia, y ha sido muy lindo. Muy de todas maneras que sí, siempre se habla el no perder esa ingenuidad de la infancia. Yo creo que con eso, igualmente eso es lo que nos regala Flo, el volver a conectarnos con esa sensación tan única que solo se vive en ese momento de la vida. El día de hoy tenemos a una nueva Julieta. Cuéntanos sobre esta actualización. Mantuviste, digamos, la esencia, pero ¿en qué cositas, por ejemplo, podemos encontrar sí, hay cositas una 2023? Sobre todo como esta vuelta, como que no quise hacerla como ya vuelvo a hacer, como agarro todo lo que tenía, lo pongo de nuevo y no hago nada nuevo. Como que para que a mí me motivara tenía que darle yo como una vuelta. Un desafío. Sí, claro. Y en ese sentido, esto mismo de que hay toda una generación que ya creció, para mí era súper importante. Entonces un poco la Julieta actual está en el 2023, o sea, es una Julieta joven que está empezando como a trabajar y un poco recuerda su adolescencia. Entonces hacemos ese juego entre estas dos etapas de la vida, como empezar a ser adulta y recordar tu etapa adolescente, porque además esas experiencias, las experiencias que uno vive en la adolescencia te marcan completamente. Entonces eso está siempre muy conectado, y las que somos adultas siempre mantenemos un espíritu adolescente dentro. Hay que decir, algunas más rebeldes que otras, Claro. pero siempre se mantiene. Me gustaría poder verla, Flo, ¿me Sí, dejas? por supuesto, toma. Me encantaría poder conocer esta nueva versión, la primicia. Cuéntanos cómo nos conectamos igualmente con Basali Ediciones Basali. para poder obtenerla. Bueno, aquí comienzo, ¿cierto? Año, eso me encantaba. Esta agenda pertenece a... Y Claro. uno, me acuerdo que le ponía hasta candados a veces, como para que nadie ingresara a nuestra privacidad. Bueno, Claro. esta es una agenda abierta, no viene con años, o sea, la puedes empezar a usar en cualquier momento, porque tú le vas poniendo la fecha. Y viene con muchas cositas para anotar, ahí por ejemplo tus propósitos y prioridades, tiene otras para anotar tus series y películas que has visto, tus libros favoritos, y además viene con muchos stickers. Me quiero detener en esto, Flo, discúlpame, que tiene relación con la salud mental, sobre todo que hoy sí. por hoy estamos viviendo, bueno, lo conversábamos recientemente en el bloque deportivo. La salud mental en Chile es un tema que hemos obviado o que hemos menospreciado durante mucho tiempo. Este es un emocionario. ¿Qué Sí. fue lo que te motiva finalmente a darle este espacio? Bueno, para mí es muy importante ese tema. Vivo rodeada de psicólogos porque mis hermanos son psicólogos, mis cuñados, como que y yo misma, para mí la terapia y todo eso ha sido momentos muy bonitos, como de mirarme a mí misma, de crecimiento. Y creo que es tan importante estar atento a cómo está mi ánimo, como a buscar ayuda, a poder conversar. Creo que la amistad es un espacio muy importante también para que esa salud mental pueda ser como... Escuchada en el fondo. Claro. Entonces, siento que si puedo poner también, como te decía, mis granitos de arena por ahí como para incentivar por un lado lo que te decía, la lectura, por otro lado a conectarse, tu claro, salud con el arte. mental, a observar tus emociones, a validarlas. También para mí es súper importante. Oye, me gustó porque tenemos esta grilla, ¿cierto?, del mes, pero igualmente un poquito más adelante tenemos esto. Sí, pues ahí vienen las semanas, entonces tú vas armando como una semana a la vista, y por otro lado como los calendarios del mes.
Y en cada paginita vienen cómics, vienen dibujitos, ilustraciones. Y todos hay un regalito, una sorpresa de Julieta, ¿eh? Y al final viene un adelanto, un cómic que es el adelanto de una serie de libros que estoy preparando, porque todas las historias de Julieta vuelven y esa historia que quedó un poco inconclusa, ahora va a ser el momento de contarla completa y en eso estoy muy entretenida trabajando. Continuará entonces Julieta con todo, marcando generaciones como lo ha hecho en toda su existencia. Así que esta agenda está abierta, está disponible, tiene 53 semanas a la vista, 12 calendarios mensuales, más de 160 páginas ilustradas y el día de hoy conocimos a la persona que finalmente crea todo este mundo, que puede acompañarte a ti igualmente. Cuéntanos, Flo, ¿dónde y cómo podemos obtener la nueva Julieta? La nueva agenda y además un montón de accesorios que tenemos están en la página web de mi editorial, que es basaliza.cl, y también tenemos una tienda en Pocuro con Tobalaba, y además está en todas las librerías de Chile, así que la pueden ir a buscar. En regiones está llegando de a poquito también a librerías. Se puede pedir online en basaliza.cl con despacho a todo Chile, que ya hemos hecho un montón de pedidos, así que está llegando para todos lados. Maravilloso. Florencia Olivos entonces estuvo con nosotros, la creadora e ilustradora de la agenda Julieta. Usted vaya por ella inmediatamente porque tremendo regalo y además para conectarnos con nuestra niña interior. Muchas gracias, Flo, por estar aquí. Gracias a ti. Continuamos aquí en tu conexión matinal. No se despegue por nada del mundo porque luego de esta pausa seguimos acompañándole con más vibra positiva por tu conexión matinal. ¡Qué linda!